Al iniciar este nuevo trimestre miraremos de cerca cómo desde el principio Dios ha querido revelar a su Hijo. La Biblia es la palabra de Dios, y Cristo es su tema principal. Dentro de esta temática haremos énfasis en tres ideas generales. La primera es relacionar al estudiante con los pasajes bíblicos, donde Cristo es presentado en forma figurada. Nuestro segundo énfasis es que la persona del Salvador pueda convertirse en inspiración de vida para el discípulo cristiano. La tercera idea plasmada es que Cristo debe afectar la conducta del creyente. Estudio Bíblico 3. Melquisedec, tipo de Cristo, nuestro sumo sacerdote. Iniciemos con los datos generales del estudio de hoy. Datos generales. Autor: desconocido. Fecha: probablemente Hebreos fue escrito entre los años 67 y 68 después de Cristo. Lugar: el lugar es desconocido, pero se sugieren Éfeso, Antioquía y Roma. Introducción. Introducción. Al estudiar la palabra de Dios, hallamos a Cristo en ella. Por toda la escritura Él es el tema central. Cuando leemos la historia del encuentro entre Melquisedec y Abraham, debemos hacer una parada en la lectura, y hacernos algunas preguntas. Las respuestas correspondientes nos hacen ver que Dios dejó en dicha historia otro tipo claro de su Hijo. En el presente estudio, vamos a concentrarnos en la identidad de Melquisedec, para compararla con Cristo, nuestro sumo sacerdote. Podremos ver cómo Cristo llena todas las expectativas señaladas en el Antiguo Testamento, especialmente aquellas relacionadas con nuestra redención. Diccionario. Es importante que nos familiaricemos con cierto vocabulario, para una mejor comprensión del material bajo estudio. Diccionario. Salem. Es el equivalente de la palabra hebrea, shalem, que significa completo, amigable, íntegro, pacífico, perfecto. Se conoce como el nombre anterior de Jerusalén. Justicia. Es el sustantivo griego, dikalosune, y tiene el sentido de equidad de carácter o acto, justificación. Viene de una raíz que significa equitativo, inocente, santo. Fiador. Es la traducción del griego, enguos, y significa comprometido. La raíz de este vocablo denota posición en lugar, tiempo o estado, implica instrumentalidad. Inmutable. Viene del griego, aparábatos, y conota algo que no pasa, que es intransferible, perpetuo. Sublime. Esta palabra viene del griego, hupseios, que significa encumbrado en lugar o en carácter alto. Viene de una raíz que significa elevación, altitud, cielo, exaltación. Perfecto. Se traduce de la palabra griega, teleios, y tiene el significado de completar, lograr, consumar, hacer, acabar, cumplir. Pensamiento central. Pensamiento central. Los cristianos, estamos bajo un mejor pacto que el de la ley, por tanto, tenemos en Cristo, un mejor sumo sacerdote. Los seres humanos, necesitamos la redención, porque nacemos destituidos de Dios. Romanos 3, 23. El pecado nos ha dejado, en una condición deplorable, en relación con el Creador. Por tanto, la Biblia enseña, que solo la sangre puede remitir el pecado. Hebreos 9, 22. El pacto de la ley demandaba la sangre de animales, pero en el nuevo pacto, tenemos la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, y sin contaminación. Primera de Pedro 1, 19. Resulta maravilloso comprender, que la salvación es obra de Dios.
Texto áureo. Texto áureo. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre, para interceder por ellos. Hebreos 7, 25. Reflexiona en el texto áureo. Observemos el alcance perpetuo de nuestra salvación. Los creyentes debemos tener una disposición constante a alabar a Dios, al recordar que, con una sola ofrenda, nuestro Señor hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10, 14. Debemos conducirnos de tal manera, que demos honor a la vocación, con que fuimos llamados. Efesios 4, 1. Lectura bíblica. Nuestra lectura bíblica se encuentra en Hebreos 7, 1 al 4, y 22 al 28. Hebreos 7, 1 y 2. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. En Génesis 14, 18-20 se menciona a Melquisedec por primera vez. Ahora, en Hebreos 7, el escritor lo presenta claramente como un tipo de Cristo. Veamos la enseñanza. El versículo 1 de Hebreos 7 nos da su nombre, y luego su doble oficio como rey y sacerdote. El orden de Melquisedec, atribuido al Mesías, lo diferencia de los sacerdotes según la ley, los cuales solamente eran sacerdotes. Pero Cristo, cual Melquisedec, es rey y sacerdote. Cristo es, asimismo, Rey de Reyes, Apocalipsis 19:16. Su oficio de sacerdote de Dios hablaba también de Cristo como sumo sacerdote para siempre. Aquel sacerdocio revela además, que Dios mismo estableció el culto donde se ofrecía una víctima por el pecado. Debemos recordar, que aunque Dios aborrece el pecado, ama al pecador y provee el remedio para reconciliarlo consigo mismo. La segunda parte del versículo 1 hace ver, cómo aquel rey y sacerdote, salió a recibir a Abraham, sacó pan y vino, y pronunció palabras de bendición sobre él. Génesis 14, 18 y 19. Aquellos dos elementos concuerdan con el pan y la copa que Cristo dio a sus discípulos la noche de la Pascua. Mateo 26, 26 al 28. Aquello simboliza el cuerpo de nuestro Señor partido, y su sangre derramada, para la remisión de nuestros pecados. No existe ninguna bendición mayor que el haber sido salvos por el sacrificio de Cristo en la cruz. Debemos desarrollar un sentido responsable de gratitud al Señor y vivir acorde a esa gracia que hemos recibido. El versículo 2 hace notar, primero, la práctica del diezmo por parte de Abraham a Melquisedec. Con su diezmo, Abraham reconoce que aquel rey y sacerdote era representante del único Dios y, por tanto, superior a él. Aquí aprendemos que el diezmo no es una práctica que comenzó con la ley, sino anterior a ella. Cada creyente debe aprender a honrar al Señor con sus bienes. Proverbios 3:9. La segunda parte del versículo 2, presenta a Melquisedec como rey de justicia, y también rey de paz. El orden de estos atributos de rey es correcto, primero debe reinar la justicia para que, entonces, haya paz. Tal como lo dijo Isaías 32, 1, el reino del Mesías es para justicia. Nos conviene permanecer afianzados en la justicia de Cristo, porque entonces, el príncipe de paz estará con nosotros. Isaías 9:6b. Preguntas. ¿Cuál es el nombre del personaje que sale al encuentro de Abraham, y qué significa su nombre? Hebreos 7:3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida,
sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Hebreos 7:4. Considerad, pues, cuán grande era este, a quien aun Abraham el patriarca dio diezmos del botín. La falta de un principio y un fin en la persona de Melquisedec, trae enseñanzas que alumbran el camino de Cristo trazado en la palabra. Al estudiar el versículo 3, hallamos que la Biblia esconde el origen paternal y maternal de Melquisedec. Con ello aprendemos que el reino y sacerdocio de Melquisedec no correspondían a una dinastía humana. Igualmente el hecho de que la Escritura guardara silencio sobre su genealogía, da a entender que su reino y su sacerdocio no están limitados a una nación, tribu o lengua específicas. Más bien, apunta a un doble ministerio de carácter universal. La segunda parte del versículo 3, confirma que Melquisedec era un tipo de Cristo, pues es hecho semejante al Hijo del Hombre. El escritor de Hebreos nos enseña que aquel Melquisedec permanece sacerdote para siempre. Esto es un apunte directo a Cristo, quien vino a ser sacerdote para siempre. Hebreos 5:6 y 6:20. El versículo 4 nos manda a considerar la grandeza de Melquisedec. Por el contexto mismo del capítulo 7 sabemos que era aún superior a Abraham. Los dos actos, el bendecir al patriarca y el aceptar sus diezmos, sitúan a Melquisedec por encima de Abraham en rango. Pregunta: ¿en qué sentido Melquisedec es tipo de Cristo? Hebreos 7:22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Hebreos 7:23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Al leer el versículo 22, sabemos de inmediato que Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. El sacrificio de Jesús en la cruz logró expiar nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. Ello dio inicio al nuevo pacto, donde se da el perdón por gracia al pecador arrepentido. Al ser fiador, Él está comprometido con la salvación de todos los que lo reciben como Señor y Salvador. El versículo 23 marca otra diferencia entre Cristo y los sacerdotes bajo la ley. La cantidad enorme de sacerdotes que hizo falta a través de los siglos que duró la ley, debido a su propia muerte física. Pregunta: ¿qué actitud merece, por parte del creyente, el hecho de estar bajo un mejor pacto? Hebreos 7:24 y 25. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El versículo 24 completa el argumento de la superioridad del sacerdocio de Cristo, en comparación al orden de la ley. Los sacerdotes, bajo el antiguo sistema de culto, morían y debían ser reemplazados. Mas Cristo, después de morir para quitar de en medio el pecado, Hebreos 9:26, resucitó de entre los muertos. El mayor testimonio de nuestra fe está contenido en esta declaración: Cristo permanece para siempre. Él murió como el Cordero de Dios, pero ascendió al cielo, en inmortalidad. Por tanto, tiene un sacerdocio inmutable. La perfección de su sacrificio, el valor de su sangre, y el poder de su resurrección, son pilares de su oficio sacerdotal, a la diestra del Padre. El versículo 25, nos enseña, cómo la posición de Cristo, a la diestra del Padre, y su inmutable sacerdocio, le permiten salvarnos perpetuamente. En el griego, la expresión,
salvarnos perpetuamente, significa, salvarnos hasta la culminación. Por eso, la palabra presenta a Cristo, no solo como el autor de nuestra fe, sino también, como el consumador de ella. Hebreos 12:2. En la segunda parte del versículo 25 de Hebreos 7, el escritor enseña, que esa continuidad sacerdotal de Cristo, es a favor de los que, a través de él, se acercan a Dios. 7 veces en la epístola a los Hebreos, se habla de acercarnos a Dios. Debemos aprender, que podemos acceder a Dios, porque Cristo nos ha hecho aceptos, al pagar por nuestros pecados. Al usar el privilegio de acercarnos a Dios, no lo debemos hacer solamente, para demandar favores divinos, sino más bien, con la actitud de ofrecer sacrificios de alabanza. Hebreos 13:15. Como inseparable labor del oficio sacerdotal de Cristo, sabemos, que Él vive siempre para interceder por nosotros. Cuando somos tentados, el Señor es poderoso para socorrernos. Hebreos 2:18. Los hermanos debemos practicar también, la intercesión, los unos por los otros. Santiago 5:16. Pregunta: ¿cómo se relaciona la inmortalidad de Cristo con la seguridad de nuestra salvación? Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos. El versículo 26, habla a nuestro favor, al dejar claro, cómo nos conviene nuestro sumo sacerdote. Otra vez, se establece la supremacía moral de Cristo, con respecto a los sacerdotes bajo la ley. Ninguno de aquellos era perfecto, pero Cristo es el único, que nunca hizo maldad, Él es el Santo de Dios. Isaías 53:9, Marcos 1:24. Por tanto, satisface todas las necesidades del hombre pecador. De todos los males que aquejan al hombre, no hay ninguno más horrible que el pecado. Ahora, Cristo llevó nuestro pecado sobre su cuerpo, y eso se convierte, en el favor más grande que podemos recibir de la gracia divina. La segunda parte del versículo 26, es un himno de exaltación al carácter de Cristo. Él es santo, tiene piedad absoluta, en armonía con el carácter de Dios. Las demandas del Dios Santo al hombre, hallan en Cristo, plena satisfacción. En el idioma griego, el término, santo, identifica a una persona que cumple todas las obligaciones divinas, tanto en su carácter, como en su labor. También, Cristo es inocente, o sea, está libre de toda malicia y engaño. Igualmente, Él es sin mancha, que equivale a una conducta intachable, sin impureza, ni contaminación moral. El escritor añade, que Cristo es apartado de los pecadores. Con ello entendemos, que se identifica con los pecadores, pero no participa de sus pecados. Más bien, les llama al arrepentimiento, Mateo 9:13. Finalmente, el versículo 26 presenta a Cristo, como aquel que es más sublime que los cielos. Ello significa, un sello divino de aprobación a su persona, y a su sacrificio expiatorio a nuestro favor. Pregunta: ¿de qué manera nos conviene la santidad de Cristo como nuestro sumo sacerdote? Hebreos 7:27. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Hebreos 7:28. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo,
hecho perfecto para siempre. Esta porción bíblica presenta a Cristo en su perfección. Él no tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados. En el versículo 27, nuestro sumo sacerdote, otra vez aparece diferenciado, superlativamente, de aquellos sacerdotes bajo la ley. Aquellos tenían que ofrecer diariamente sacrificios por sus propios pecados, pero Cristo no. El sacrificio de nuestro Señor es único, y no se necesitará jamás que sea repetido. El versículo 28 presenta a Cristo, como un sacerdote constituido divinamente. A diferencia de la manera como Cristo fue constituido sumo sacerdote, la ley constituye para este oficio, a débiles hombres. Ello habla de la fragilidad de la vida humana, en referencia a la muerte, y también, identifica la debilidad moral de todos los hombres, aunque tuviesen un ministerio sacerdotal. Por esa flaqueza propia del ser humano, era necesario que los sacerdotes ofrecieran sacrificios, primero, por sus propios pecados, antes que por los del pueblo. Por esa misma inconsistencia, los sumos sacerdotes debían ser sustituidos al morir. Posteriormente a la ley, Dios mismo juró a su Hijo, que le haría sumo sacerdote para siempre. Y la palabra enseña, que el Hijo de Dios fue hecho perfecto para siempre. La expresión hecho perfecto, no quiere decir, que alguna vez no lo fuera, sino que hasta el fin de su carrera, mostró su absoluta perfección. Pregunta: ¿en qué sentido es superior el nuevo pacto al de la ley? Actividades educativas. Responde la siguiente pregunta: ¿cuáles son las similitudes entre Melquisedec y Cristo? No olvides pausar el video. Responde a la siguiente pregunta: ¿de qué manera, ahora Jesús nos salva? Haz pausa al video para contestar. Realiza la siguiente tarea. Contrasta entre el sacerdocio de la ley mosaica y el de Cristo, haciendo una lista de las diferencias. Haz pausa para contestar. Discute en la clase. Enseñanza. Los creyentes debemos agradecer la mediación de Cristo a la diestra del Padre, pues desde allí intercede siempre a nuestro favor. Discute el valor de la intercesión de Cristo y por qué se hace necesaria si somos salvos. Haz pausa al video para contestar. Reflexionemos un instante. Escucha con atención cada pregunta y reflexiona en ella. ¿Es la conducta cristiana fruto de la intercesión de Cristo? Debata al respecto. ¿De qué manera nos salva Cristo según el texto áureo? ¿Qué enseñanza práctica obtienes de la lección de hoy? Haz pausa para contestar. Próxima semana. La salvación que hemos recibido de Cristo tiene el sentido de una sustitución. Nosotros merecíamos la muerte por nuestros pecados, pero Él ocupó nuestro lugar y cargó el castigo que nos correspondía. Por tanto, para la próxima semana, vamos a estudiar una lección titulada, El sacrificio de Isaac, tipo de Cristo, mi sustituto. Para avanzar en la comprensión, recomendamos estudiar Génesis 22, 1 al 14.